Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero empezar esta conferencia pues agradeciendo a dos personas que la han hecho posible para poder estar aquí en la Semana Internacional sobre Japón de la Universidad de Zaragoza un año más. En primer lugar, pues por supuesto, a las profesoras Elena Barlé y Pilar Garcés, gracias a las cuales realmente hemos podido desarrollar este trabajo, y luego pues mi ayuda técnica que tengo aquí grabándome, que es Alberto, a quien también estoy muy agradecida por haber hecho posible esta grabación. El título de mi conferencia es Tesoros bibliográficos en lengua francesa en la Biblioteca Federico Torralba. Bueno, pues voy a comenzar la conferencia con una introducción y habrá que esperar hasta finales del siglo XIX para que la cultura japonesa haga su verdadera entrada en Francia y encuentre pleno reconocimiento. En efecto, la política ilustrada instaurada por el shogun Iemitsu Tokugawa en 1641, que tuvo como consecuencia el cierre del acceso a los puertos japoneses a los extranjeros, fuerza a Japón a aislarse de Occidente durante varios siglos y no volver a abrir sus fronteras hasta mediados del siglo XIX bajo presión de Estados Unidos. Fuera de los acuerdos comerciales firmados con Europa, una de las consecuencias de esta apertura será el descubrimiento para el público europeo de todo un universo artístico fascinante y seductor. El japonismo nació así de la fascinación que ejercían los libros, estampas y otros objetos artísticos que venían de este país lejano y que suscitaban un verdadero furor en toda Europa. Es a través de las grandes exposiciones universales en las que todos los países invitados del mundo presentan su mejor rostro político, económico y cultural, como hará su aparición y entrada en Europa el país del sol naciente en 1862. Inicialmente será Londres la primera ciudad europea escogida, pero es sobre todo en París, en abril de 1867, 5 años después que en Londres, donde la moda del japonismo se manifestará con más fuerza. En este momento, París atrajo la visita de numerosas personalidades oficiales de diferentes países, entre ellos el rey y la reina de Bélgica, el zar Alejandro II, Luis II de Baviera, y desde Japón viajó el príncipe Akitake Tokugawa, que vino a Europa durante un año. Su visita a Bélgica tuvo lugar del 24 de septiembre al 9 de octubre de 1897 y se encontró en Bruselas con toda la familia real belga. Esta visita causó en el país y en la prensa gran curiosidad y entusiasmo. Es el momento del descubrimiento, entre muchas maravillas, de las lacas, las armaduras, los vestidos, la seda japonesa, la cerámica y, para la mayoría de los artistas apasionados por el arte, las estampas de la escuela ukiyo-e, prácticamente desconocidas en Europa. Verdadera revelación, el pabellón de Japón es una excelente introducción a la vida cotidiana de este país a un extranjero, donde el visitante europeo pudo descubrir la estrecha relación que el pueblo japonés tiene con el arte. La era del japonismo había comenzado. Émile Zola escribe numerosos artículos sobre el arte japonés y Claude Monet y Vincent van Gogh adquieren numerosas estampas de la escuela ukiyo-e, pintura del mundo flotante. Sucumben también al encanto de estas estampas Félicien Rops, Fernand Knock y Víctor Horta. Se transcriben en ellas escenas de la vida cotidiana japonesa, paisajes urbanos, barrios del placer, rostros de actores célebres, mujeres jóvenes vestidas con sus majestuosos kimonos hablando bajo los cerezos, grabados de madera y dibujos en papel con colores muy delicados.
Esta escuela se dirige sobre todo a la burguesía, mientras que la gran pintura clásica va dirigida a las clases dirigentes. Hokusai e Hiroshige se transforman en los pintores más conocidos de Europa. Hacia 1880 surgen los primeros europeos que viajan a Japón. Analizaremos a continuación cómo las vidas y el hacer artístico de estos viajeros han quedado marcadas por Japón. Testigo de esta pasión y fascinación, la biblioteca y la colección Federico Torralba Soriano de Zaragoza y nuestro propio equipo de investigación I+D, Arte y Cultura de Japón en España, proyecto de investigación Arte y Cultura de Japón en España, difusión e influencia, referencia PGC 2018-097694-B-100, código interno 248162, MICIU, Gobierno de España, que está desvelando cada uno de los secretos legados por nuestros artistas europeos en este apasionante periodo de la historia. Viajes y coleccionismo, japonismo, modernismo y modernidad. La curiosidad y el interés por la cultura y el arte de Japón en Francia y en los países francófonos no solo ha dado lugar a inspiraciones estéticas que legitiman las investigaciones realizadas por determinados artistas en búsqueda de una renovación de la composición y en la iconografía. También ha estado basada desde su origen en una red muy sutil y casi invisible de relaciones centradas en torno a determinados objetos japoneses. Así, si el caso de la recepción de determinadas estampas japonesas en medios artísticos franceses es relativamente desconocida, el del papel que han jugado en la difusión del japonismo en Francia determinados viajeros, coleccionistas e introductores del modernismo y la modernidad en el país y en toda Europa, precisa también de un estudio minucioso y detallado por las mismas razones. Son ellos quienes, sin haber sido necesariamente conscientes de su importancia, han definido las grandes líneas de este interés y curiosidad por Japón y quienes, a través de publicaciones y organización de exposiciones, han jugado un papel determinante en la elaboración de criterios de selección del arte japonés y han introducido también una escala de valores en los mismos. Centraremos nuestra atención en la explicación de los libros de los siguientes escritores y coleccionistas. 1. Pierre Loti, El Japón, Barcelona, Editorial Cervantes, 1931, traducido de Pierre Loti, Japonerie d'automne, Paris, Calment-Levy, 1889. De entre todos los países del Extremo Oriente que recorrió, China, Corea, Japón, este último fue, sin lugar a dudas, el más insólito y el que más impactó a Pierre Loti. Aunque tan solo le consagró 3 novelas, Madame Chrysanthème en 1887, que inspiró la ópera de Giacomo Puccini, Madame Butterfly, Japonerie d'automne en 1889, que fue traducida a varios idiomas, y La troisième jeunesse de Madame Prune en 1905, sus observaciones y su erudición contribuyeron a forjar una peculiar visión de Japón en nuestra sociedad española decimonónica y merecen por ello una consideración especial. Los 3 relatos de viajes por Japón juegan con la realidad y la ficción y contienen un gran número necesario de datos reales, detalles, fechas, lugares, personas concretas, encantamientos, mitos, símbolos, sortilegios, supersticiones que añaden a sus narraciones emoción, incertidumbre, peligro, riesgo y exotismo. Estas obras fueron fundamentalmente en la creación en Occidente del mito del Japón exótico y fascinante. Se trata de 2 mundos enfrentados, el oriental y el occidental, cuya frontera es frecuentemente transgredida.
El breve objetivo de nuestra intervención, como de nuestra grabación, será el de mostrar las peculiaridades del Japón descrito por Pierre Loti y analizar cómo las características, connotaciones e imágenes de su exotismo literario penetraron en nuestro país a finales del siglo XIX a través de sus traductores, marcando una tendencia literaria en España que inspiró e ilustró a muchos de nuestros célebres escritores y pensadores españoles de aquella época. Tomaremos como referente Japonnerie d'automne, que ha dado lugar a dos traducciones muy diferentes de gran interés, por ser la obra en la que el escritor hace gala de una erudición sobre el país del sol naciente que la crítica no ha querido jamás reconocerle, excepto los propios japoneses, y que al igual que ellos nosotros reivindicamos y analizaremos con más detenimiento en este trabajo, ya que contamos con un volumen de estas maravillosas traducciones en la biblioteca de la ilustre colección Federico Torralba. El 8 de julio de 1885, la Triomphante desembarca en Nagasaki al teniente de navío Louis-Marie Julien Biot. Enviado a la campaña de China, que interrumpe con una breve estancia en Japón, el militar y navegante será capaz de crear una moda y despertar el gusto y el interés por Japón a través de su obra compuesta para el Journal de Nagasaki y para el denominado Journal du Japon, que permitía seguir sus viajes y la génesis de sus novelas en breves capítulos desilvanados en los que prevalece una gran expresividad. Centraremos nuestra atención en el análisis de la más artística y documental de sus tres obras, Japonnerie d'automne, traducida en España como Japonerías de otoño o El Japón. Prueba de ello es que llegó hasta nuestra prestigiosa biblioteca. Julien Biot abandona Nagasaki para partir a Shefu, en el Golfo de Pekín. Protegido por un permiso que la embajada le había facilitado y que había obtenido del Mikado, explora todo Japón. Las experiencias de estos 39 días de expediciones constituyen la temática de Japonnerie d'automne, escrita en 1889. Entre los elementos de este viaje moderno, heredados de la tradición de los antiguos romeros, se puede señalar en primer lugar la elección del itinerario, pues en la estructura del viaje se mantienen ciudades, templos, santuarios, cuya visita posee ahora un interés laico añadido como aprendizaje y maravilla anticuaria. Las reliquias religiosas adquieren así un valor científico y despiertan la curiosidad intelectual. Otro precedente serían los libros de mercaderes y comerciantes escritos entre los siglos XIII y XIV, repletos de datos empíricos sobre las posadas, el estado de los caminos e incluso consejos sobre el comportamiento del forastero según los usos y costumbres de cada gobierno, por lo cual constituyen una preciosa fuente historiográfica todavía poco estudiada. Pierre Loti era un erudito conocedor de todas estas técnicas, pero siguiendo la moda moderna, su viaje se inserta en un contexto histórico racionalista muy concreto, como podremos demostrar a lo largo de este estudio. El desarrollo de las ciencias físicas y naturales incide en todos los órdenes de la cultura y de la vida. Se producen mejoras en el bienestar social que influyen en la confianza y en el progreso. Como consecuencia, se advierte una actitud abierta a la reflexión, se abren salones burgueses en los cuales abundan los círculos literarios y filosóficos, la discusión de los verdaderos ensayos dialogados. Comienza así el gusto por el exotismo y la novedad, que introduce palabras aprendidas de los viajes, acepciones, o también palabras inventadas o traducidas, así como numerosos arcaísmos. El prototipo del viajero empieza a definirse como un joven caballero acomodado al estilo de Pierre Loti, que realiza un itinerario por el continente europeo con el fin de completar su educación.
El éxito de Japonerie d'automne, el Japón, fue notable y los escritores más célebres de su época, como Alphonse Daudet, decidieron conocer personalmente al joven escritor. Hasta llegaron a venderse bombones de Pierre Loti en la época. Podemos afirmar que el viajero estaba ya consagrado, pues contaba con el favor del público y por ello adoptó definitivamente en aquellos momentos su seudónimo literario con el cual firmaría definitivamente todas sus obras. El oficial de marina había dejado redactadas sus impresiones y recuerdos sobre el Japón en una guía íntima. 2. Émile Guimet, Promenade japonaise, Tokio Nikko, Paris Charpentier, 1880, Biblioteca Museo de Zaragoza, legado Federico Torralba. Émile Etienne Guimet, 1836-1918, tal y como nos describe la doctora Elena Barlés, fue un industrial francés, viajero y coleccionista de obras de arte. Sus impresiones sobre Japón fueron recogidas en una de sus obras maestras, la cual constituye otro de los grandes tesoros de la Biblioteca Museo de Zaragoza, Federico Torralba. Me refiero a Promenade japonaise, Tokio Nikko, escrita en 1880. Émile Guimet viajó a Japón en 1876 en compañía del pintor Félix Régamey. Su libro, Promenade japonaise, Tokio Nikko, traducido enseguida al japonés, debía sentar las bases del escenario de un documental para la televisión. En contra de la falsa imagen que se ha transmitido de Émile Guimet como un autodidacta diletante que malgastaba la fortuna de su padre en satisfacer sus caprichos de comprar objetos arqueológicos y de carácter exótico, es importante saber que fue una importante figura de la Tercera República y un trabajador incansable e infatigable que desarrolló un importante emporio industrial y se convirtió en un gran mecenas y promotor de los estudios orientales. En 1860, Émile Guimet, con tan solo 24 años, es llamado a dirigir la próspera empresa de actividades industriales de su padre, convirtiéndose en 1887 en presidente de la compañía Pechiney, una importante sociedad anónima que dirigirá hasta su muerte. A Émile Guimet le gustaba afirmar que no existía ninguna contradicción entre su actividad como empresario, que compaginaba con la de mecenas, y la de coleccionista y creador de un museo de religiones. En cuanto a su faceta de viajero, coleccionista y creador de museo, hay que afirmar que se inscribe en una época en la que, gracias a los grandes descubrimientos arqueológicos, se interesa especialmente por la antigüedad clásica, por Egipto y por aquellas civilizaciones de Extremo Oriente que se mueven en las exposiciones universales. Émile Guimet comienza a participar así en numerosos congresos internacionales de antropología y arqueología bajo la tutela de Ernest Renan y en 1874 se transforma en miembro de la Sociedad Asiática. Decide así visitar China, Japón e India como ya hubiera hecho con Egipto y con Grecia. El 10 de abril de 1876 recibe un encargo del Ministerio de Instrucción Pública de Francia para viajar al Lejano Oriente con el fin de estudiar las religiones de Japón, China e India. Después de haber visitado la Exposición Universal de Filadelfia, se une a su compañero de viaje, el pintor Félix Régamey, y se embarca en San Francisco hacia Yokohama. Este documento impregna su viaje de un carácter oficial que le será muy útil. Su estancia en Japón será determinante y marcará uno de los momentos más decisivos de su vida. Todas sus impresiones más importantes quedarán plasmadas en su obra, escrita en 2 volúmenes, Le Promenade japonaise, Tokio Nikko,
publicada en 1878 y en 1880. Guimet y Régamey se muestran apasionados por el sentido de la belleza que rige en la vida de los japoneses, incluso en aquellos de condición humilde. Guimet, amante del teatro y de la ópera, descubre con entusiasmo el popular teatro kabuki, un género no bien valorado por los extranjeros. Habla con emoción de los templos qui vous font passer par crescendo de beauté accumulée par une savante combinaison des splendeurs de la nature et des chefs-d'œuvre des architectes japonais. En cuanto a los cantos budistas ante los altares de estos templos, evocan para él les grandes harmonies de la nature, les bruits des êtres, un concert d'âme, une harmonie venue des mondes extrahumains. Pero Émile Guimet no visita Japón para abandonarse a su exotismo. Está allí para realizar encuestas, reunir documentos y objetos de las diferentes religiones de Japón y se preparó muy bien para llevar a cabo esta misión. Antes de partir se había procurado incluso una traducción de un repertorio iconográfico del siglo XVII, el Busutsu Tsui, según nos cuenta Bernard Frank, sin el cual jamás habría podido reunir en tan solo unas semanas una colección tan excepcional y coherente, llena de imágenes budistas y sobre la religión Shinto, constituida por más de 300 pinturas y 600 esculturas. Es muy bien recibido en los templos, que se muestran orgullosos de ver a un extranjero en misión oficial, interesándose por el budismo en un momento en el que atraviesa relaciones difíciles con las autoridades de la era Meiji. Organiza también 6 conferencias con los monjes budistas de los templos de Kioto a modo de un concilio y una con los sacerdotes Shinto. Ante la gran riqueza de la iconografía japonesa, Émile Guimet actuará con una perspicacia extrema, insistiendo sobre el hecho de que el panteón budista japonés no es la ilustración de un polisistema puro y simple, sino más bien la riqueza de expresión de un pensamiento en el que le multiple ne diffère pas de l'un. En China y en India no encontrará interlocutores de la altura de los encontrados en Japón. En la Exposición Universal de 1878 presenta una parte de los objetos que traía de Japón, China e India en una sala titulada Religion de l'Extrême Orient. El éxito sobrepasará todas sus expectativas. Fascinado por la cultura japonesa, con toda esta extraordinaria colección de obras de arte nipón, junto a otras piezas de su propiedad procedentes de China e India inicialmente, procederá a la creación del Museo Guimet, hoy Musée National Français des Arts Asiatiques, inaugurado por Jules Ferry, ministro de Instrucción Pública en 1879 en Lyon, que se trasladó a París en 1889, siendo inaugurado allí, en la capital, por el presidente Sadi Carnot con motivo de la Exposición Universal. El museo contiene también una importante biblioteca que con el tiempo se transforma en una de las más importantes del mundo en orientalismo, creando en 1880 la prestigiosa y reconocida Revue d'Histoire des Religions, que continúa apareciendo aún hoy en nuestros días. En la actualidad, el Museo Guimet continúa movilizando a arqueólogos, investigadores, coleccionistas y conservadores, siendo uno de los más importantes museos orientalistas del mundo. 3. Louis Gons, L'Art Japonais, París, Quentin, 1883, Biblioteca Museo de Zaragoza, legado Federico Torralba Soriano. Entre los años 1860 y principios de 1900, Japón está en Occidente.
Esta presencia de Japón, su civilización, su historia y su cultura conoce un desarrollo impactante en los medios intelectuales, artísticos y científicos. Estos años constituyen, además, la edad de oro para los coleccionistas de arte japonés. Esto queda patente y demostrado en el catálogo de la importante colección y exposición Le Japonisme, presentada en el Grand Palais de París en mayo de 1988. Louis Gons, nacido en 1846, que vivió hasta 1921, licenciado en 1869 en l'École de Chartres, poseía una doble formación en Derecho. Posteriormente, inicia su carrera como periodista de arte contemporáneo y en 1872 trabaja en la Gazette des Beaux-Arts. Descubre Japón en la Exposición Universal de 1867, pero habrá que esperar a la Exposición Universal de 1878 para que se dibuje un primer esquema de sus gustos por el arte japonés. Inicia un proceso de interiorización del arte japonés al que denomina Le Vrai Japon, y en 1879 y 1880 entra en contacto con dos japoneses, Wakai Kenzaburo y Hayashi Tadamasa, para consolidar una colección de objetos japoneses que reunió entre 1874 y 1875 y para preparar metódicamente el proyecto de su libro. Así, publicó en octubre de 1883 la primera historia de arte japonés realizada en Occidente bajo el título L'Art japonais. Esta obra fue presentada en la exposición de 1988 a modo de gramática ornamental y como una tentativa de historia del arte de Japón. La obra está constituida por 1024 ilustraciones en negro y en color y marca una neta ruptura con los modos de recepción, percepción e interpretación del arte japonés en Francia y en Occidente en 1860. Podemos señalar 4 aspectos característicos que nos han llamado la atención en la obra. 1. L'Art japonais es una enciclopedia de las artes japonesas. 2. Es un manifiesto a favor del reconocimiento del arte japonés en España, pero también en Japón. 3. Se trata de una historia del arte realizada al gusto europeo, pero también al gusto japonés. 4. Es un modelo de historia del arte con carácter científico. En 1883, Louis Gons lanza una nueva imagen de Japón. Tras numerosas especulaciones en Europa sobre el valor del arte japonés, rompe una lanza a favor del país del sol naciente y lo eleva a la categoría de gran arte por encima de los gabinetes de curiosidades que proliferaban entre los coleccionistas. Renueva la idea que los estudiosos que se iniciaban tenían del arte japonés y pone el acento sobre el concepto de japonidad, japonité, de los japoneses. En este sentido, define lo que es el arte japonés en Japón y lo que debe ser en Francia, lo cual produce un efecto de renovación sobre cómo debemos aproximarnos a ver y a analizar los objetos, las colecciones y a los coleccionistas. Esto le permitirá a Japón tomar conciencia de su patrimonio y protegerlo. Pero más que un cambio de comportamiento entre el hombre y el arte, en Europa y en Japón se constata que la japonidad podría constituir el hilo conductor de esta interesantísima historia del arte. En efecto, podemos afirmar que Louis Gons escribe una historia del arte nacionalista. Japoniza a los artistas japoneses, utiliza en su mayoría fuentes japonesas y confiere legitimidad al genio artístico japonés gracias al desarrollo de una nueva ciencia de la historia en Francia, la filosofía del arte, uno de los fundamentos de la sociología del arte. L'Art japonais es, pues, el fruto de una colaboración franco-japonesa.
es la primera obra científica sobre la defensa del patrimonio japonés de fructuosas relaciones de orden económico, industrial y militar que Francia comparte con Japón desde 1858. Aun cuando la defensa del patrimonio no es una de las prioridades políticas del nuevo régimen salido de la restauración Meiji en 1868, la dimensión internacional de este libro permite comprender por qué porta el sello de japonidad. La noción de japonidad, aunque no existe en el siglo XIX, parece la más apropiada para definir el objetivo que Gons se fijó en los inicios de 1880, dar una identidad a los japoneses en un mundo en plena mutación. La identidad nacional, el hecho de ser una nación, lo que los japoneses buscan en las diferentes potencias occidentales desde los inicios de la era Meiji hasta los años 1880 en definitiva. La toma de conciencia del valor de su patrimonio por parte de los japoneses se hizo fuera de Japón. El viceministro de Educación, el barón Kuki Ryuichi, que acompaña a la delegación japonesa de la Exposición Universal de 1878, es consciente de ello, impresionado por el profundo conocimiento de los franceses frente al arte y la civilización japonesa. Gons se convertirá en el director de la prestigiosa Gazette des Beaux-Arts después de 1875, dispuesto a lanzarse a una aventura editorial sin precedentes. Reconstruye la historia de Japón, hace revivir a artesanos, artistas, restaura corrientes artísticas, rescata a numerosos creadores del olvido, fundamentalmente a aquellos despreciados por la clase aristocrática, entre ellos Kitagawa, Utamaro, Hokusai, y da a conocer a media docena de pintores de la escuela Tosa, a los primeros pintores Kano, como por ejemplo Masanobu, Motonobu y Naonobu. Pone el acento sobre la familia Ami, sobre los naturalistas, sobre la escuela decorativa y sobre algunos artistas claves. Concluir en este proceso de japonización, como son Kanaoka, Sesu, Korin y Hokusai. Concluiremos pues diciendo que el arte japonés aporta una indiscutible suma de informaciones sobre la historia del conocimiento, del gusto y las ideas en la época de la Edad de Oro de las colecciones de arte japonés en Occidente. Samuel Bing, El Japón artistique, document d'art et d'industrie réuni par Bing, Paris, Marpon et Flammarion, 1888-1891, Biblioteca Museo de Zaragoza, legado Federico Torralba Soriano. Siegfried Bing, conocido como Samuel, nacido en Hamburgo en 1838 y muerto en Vaucresson en 1905, fue un importante empresario, crítico y marchante de arte francés de origen alemán, impulsor del Art Nouveau en Francia y en el resto de Europa. No sabemos casi nada de su vida privada, ya que Siegfried Bing siempre se caracterizó por su gran discreción y modestia, aunque estuvo muy presente en el mundo del arte a lo largo de toda su vida. Su papel en la difusión del Art Nouveau a principios del siglo XX también se olvidó en gran medida después de su muerte y se volvió a redescubrir gradualmente a partir de la década de 1960. Procedía de una rica familia burguesa de Hamburgo e inició su vida empresarial en la fábrica de porcelana que su padre había establecido en París antes de estar al frente de la suya propia en 1863. Después de la Guerra Franco-Prusiana, desarrolló un negocio de importación desde el lejano Oriente, lo que le permitió convertirse en comerciante de arte japonés en 1878.
Ejerciendo a la vez como coleccionista y especialista en este arte, a fines de la década de 1880 fundó una revista llamada Artistic Japan, Le Japon Artistique, y multiplicó las exposiciones sobre Japón, tejiendo una red de relaciones y correspondencia, especialmente en Inglaterra, que probablemente lo llevó a contactar con la renovación artística propugnada por el movimiento Arts and Crafts. Bing estaba fascinado por los artefactos japoneses, así como por el diseño de las impresiones de Hokusai, y pronto comenzó a coleccionar todos los objetos japoneses que podía encontrar. En 1876, Bing organizó su primera subasta y durante la Exposición Universal de París, en 1878, abrió su primera galería en el número 19 de la Rue Cochat. Bing quedó fascinado por el arte japonés y decidió partir al país del sol naciente en 1880 para verlo por sí mismo. Viajó por Japón durante un año comprando todo lo que consideró importante. Cuando regresó a Europa, se comprometió a promover el japonismo en Francia y en el resto del mundo. Convencido de que la calidad de los objetos de arte producidos industrialmente en Francia se estaba deteriorando, Bing optó por darle una nueva vida a las artes aplicadas francesas a través de la adopción de tecnologías modernas, un marketing agresivo y la adopción de ideas artísticas de culturas no francesas, en particular de Japón. Al conectar la imaginación japonesa con la tradición francesa, Bing haría realidad su sueño, la creación de un nuevo estilo decorativo al que denominaría Art Nouveau. Con el fin de difundir el conocimiento sobre el arte japonés lo más ampliamente posible, Bing decidió centrarse aún más en su revista Le Japon Artistique, que se tradujo a 3 idiomas, francés, inglés y alemán. Muchos artistas conocidos como Claude Monet, Van Gogh, Degas, Renoir, Gauguin, Toulouse-Lautrec o Gustav Klimt quedaron fascinados por Japón y por su galería, que visitaban con frecuencia. También tuvo contacto con numerosos arquitectos famosos en la época, tales como Charles René y Stanford White, que colaboraron en la revista. Le Japon Artistique, que fue subtitulado y conocido también bajo el título Documents d'art et d'industrie, es una revista mensual sobre las artes japonesas publicadas por su director Siegfried Bing y las editó entre 1888 y 1891. 2 volúmenes reúnen las 24 primeras publicaciones mensuales sobre un total de 36. Entre los colaboradores de la revista aparecen nombres tan destacados como Théodore Duret, Edmond de Goncourt, Louis Gons, Eugène Guillaume, Victor Champier, Roger Max, Renan, Tanguy, etc. La revista destacó por estar ricamente ilustrada por numerosos grabados en colores de Hiroshige, Hokusai, Utamaro y Sosen, por su lujosa encuadernación, en algunos casos en oro, así como por viñetas en blanco y negro introducidas en el interior del texto que recogen estampas, motivos y comentarios de arquitectura japonesa, cerámica y orfebrería. Tanto las cubiertas de la revista como el dorado de las mismas, como la presentación e ilustraciones exteriores e interiores, estaban editadas con exquisito gusto. La actividad de dicha revista fue crucial para la influencia japonesa en el Art Nouveau. Sobre todo, el arte japonés se inspiró en la naturaleza. Otras características del arte japonés, como la asimetría y la irregularidad, influyeron en todos los pintores y arquitectos europeos. Las sombras y colores vibrantes en las superficies planas también fueron adoptadas por las artes aplicadas, desde muebles, textiles y joyas hasta diseño gráfico, como se refleja en los diferentes números de la revista.
En 1894, Henri Rougon, director de Bellas Artes de París, le encargó la redacción de un informe sobre el estado del arte en América, publicado más tarde con el título La cultura artística en América en 1896. Con motivo de un viaje a este país, también realizado por negocios en febrero de 1894 y donde promovió el arte japonés, conoció a Louis Comfort Tiffany en Nueva York y descubrió el suntuoso interior de Heimeyer House, que se acababa de terminar. También fue uno de los primeros en ver el vidrio fabril. Impresionado, Bing firmó un exitoso contrato con el artista estadounidense que lo convirtió en su único representante en Europa. El mismo año afronta el proyecto de abrir una nueva galería en París especializada en decoración de interiores. Reunió así a varios artistas contemporáneos para crear dibujos que Tiffany haría en vidrieras. Vendió varias obras de Tiffany a museos europeos. Así, ayudó a difundir el Art Nouveau en Europa, particularmente en Holanda, donde su tienda sirvió de modelo para la Art and Craft Gallery, nombrada en inglés e inaugurada en La Haya el 11 de agosto de 1898. Henri Van Velde expuso allí y fue un enlace también para las dos galerías. En Bélgica entabló gran amistad con Víctor Horta. En Alemania también los esfuerzos de Bing fueron transmitidos por la revista Decorative Kunst, de la que se convirtió en uno de los principales anunciantes. Durante la Exposición Universal que se celebró en la capital francesa del 15 de abril al 12 de noviembre de 1900, entonces en el apogeo de su carrera, tuvo su propio pabellón asociado a su nombre, la Casa del Art Nouveau Bing. El renacimiento de las artes decorativas que Bing había ayudado a lanzar y difundir triunfó, lo que provocó varios encargos de museos en 1901. Tal fue su éxito que después de 1900, Bing en la mayoría de los casos solo presentaba las creaciones realizadas en sus talleres a petición propia o por encargo suyo. En 1902 participó con gran interés en la Exposición de Artes Decorativas de Turín. A finales de 1903 su negocio comenzó a tambalearse. Durante el año 1904 las dificultades se agudizaron hasta alcanzar un umbral crítico debido a que sus diseños cayeron en la masificación y perdieron exclusividad. Eventualmente sus artículos no vendidos fueron subastados y Bing se retiró a Vaucresson, donde murió pocos años después, en 1905. De otra subasta posterior a su muerte, contamos en la Biblioteca Museo de Zaragoza, gracias a Federico Torralba, con un importante legado más. Se trata de un ejemplar del catálogo original de la colección Bing, Objets d'art et peinture du Japón et de la China, que vamos a comentar a continuación. Esta célebre colección, subastada y vendida en 1906 en la Galería Durand-Ruel, describe más de 1000 objetos en 164 páginas. El catálogo fue impreso por Charles Hérissey en París. Las cubiertas son duras y de color gris. El índice nos proporciona la relación detallada de todos los objetos descritos con gran minuciosidad en el catálogo. La lista completa de objetos comprende máscaras de teatro lacas y peines, cerámicas de diferentes lugares, grés de Tenmoku, vasijas de Corea y vajillas y cerámicas de diferentes lugares, sobre todo de Japón, bronces de China y de Japón, objetos de hierro, diferentes accesorios de armas y armadura,
En concreto, fundas de sable, objetos diversos en metal, netsuke, estuches de pipa, fundas para el tabaco y ornamentos para las fundas y abanico. Pinturas de diferentes siglos, en concreto del XVI al XIX. Aparecen representadas también obras de diferentes escuelas, tales como las escuelas Tosa, Kano, Sesu y China, los independientes, Shijo ukiyo-e de diferentes autores, entre ellos Hokusai y Utamaro, y para finalizar, diferentes muebles y vitrinas. Desafortunadamente, toda esta colección personal de Samuel Bing se dispersó tras su muerte. Algunas de sus obras japonesas fueron legadas a familiares y amigos, según dejó establecido en su testamento. Otras fueron subastadas y vendidas en 1906 en esta célebre venta. Según la doctora Pilar Garcés, la colección privada de Bing fue considerada por algunos críticos de artes como el epítome del arte japonés en Europa, pero el importantísimo papel que desempeñó gracias a su galería, a sus exposiciones, a su revista y a esta subasta póstuma lo convirtió finalmente en el principal impulsor del renacimiento internacional del arte japonés y de las artes decorativas a principios del siglo XX. Millon Gaston, chef d'œuvre d'art japonais, Paris, Longuet, 1905, Biblioteca Museo de Zaragoza, Federico Torralba. El principio del siglo XX inaugura un análisis más específico y científico del arte japonés y es en este contexto en el que debemos situar a Gaston Millon, 1861-1930. Conservador del Museo del Louvre y famoso historiador de arte, decide presentar el arte japonés a través de diversas publicaciones, a pesar de reconocer su incapacidad para poder analizar a todos los artistas japoneses recientemente descubiertos en Francia. Sus trabajos eran relativamente poco conocidos antes del estudio realizado por Minami Asuka. Descubre el arte japonés básicamente gracias a la fascinación que ejerció sobre él la Exposición Universal de 1900, que vive como una gran revelación artística y espiritual. Su gran ambición es la de realizar una obra exhaustiva e historicista sobre los grandes escultores y pintores japoneses. Realizó un viaje oficial a Japón por encargo del Departamento de Instrucción Pública y Bellas Artes del Ministerio de Educación de Francia con el fin de estudiar las artes de Extremo Oriente y publicó varios estudios de gran calidad sobre las manifestaciones artísticas de Japón, entre los que destaca Chef d'œuvre d'art japonais, 1905, que está representado por una cartera grande entrelazada con prólogos de Gaston Millon y 100 láminas sin texto reproduciendo el arte japonés. Allí podemos encontrar pintura, tallados de madera, máscaras, lacas, grés, porcelanas, subas, bronces, armas, hierro, estuches, nesuke, tallas, portacuchillos, telas y extensiles. El portafolio es la primera colección de estas piezas raras que nunca habían sido publicadas o catalogadas antes. Se trata de un gran libro de estudio y referencia de 41,5 por 31 centímetros. Esta obra, que se conserva en la colección de Federico Torralba, profundiza en la historia del ukiyo-e y aporta una visión nueva de la pintura a través de los ejemplos de Yamato-e y la pintura del paisaje medieval siglos XVIII y XIV, desconocida en Francia. El estilo meticuloso y la riqueza documental de la obra son de gran valor. Al margen
de una sincera defensa del arte japonés, el interés de este teórico, historiador y crítico de arte y de su obra radica también en que se interesa por el arte japonés para llegar a través de él a la defensa de la pintura moderna y de las artes industriales francesas. Estima en efecto que Japón aporta soluciones nuevas a los artistas franceses que reivindican la modernidad y no son tributarios de un arte academicista en su vía creativa. Gaston Millon redacta también el prefacio de la obra de Ernest Fenollosa, Epoch of Chinese and Japanese Art, con ocasión de su traducción al francés en 1913. Ambas obras tienen como objetivo y ambición darle un nuevo lugar al arte japonés, haciendo hincapié en la necesidad de proteger este arte y de integrarlo dentro de las colecciones de los museos. De ahí que Millon sea el creador de una sala y sección oriental en el Museo del Louvre. Ambas publicaciones se inscriben en el número de las publicaciones que interpretan la historia del arte japonés como disciplina autónoma y han sido redactadas de una manera muy cuidada, valorando sobre todo el arte japonés de principios del siglo XX. Focalizando básicamente su interés en la pintura y en la escultura, la lección implícita de los dos consistiría en incitar a los artistas franceses a desmarcarse del modelo de arte oficial para renovarse gracias a las lecciones que pueden aprender del arte japonés, tendencia que sin dudarlo siguieron algunos pintores y escritores simbolistas, impresionistas y modernistas franceses. Esta defensa de la modernidad a través del arte japonés se explica mediante la puesta en cuestión de carácter mimético del arte pictural. Los resultados que vemos en las estampas japonesas se corresponden con las búsquedas de nuestros pintores de la modernidad. Ilustres pintores como Van Gogh admiran la mirada que el artista japonés realiza sobre la naturaleza y la técnica que los japoneses emplean para la elaboración de sus estampas. Todo ello justifica la importancia de ambos libros en la introducción del movimiento japonista en Francia. Otras obras importantes de Gaston Millon serían Au Japon, Promenade au Sanctuaire de l'Art, Paris, Goethe, y Les collections de l'Extrême-Orient, Inde, Turkestan, Chine, Japon, Paris, Musées nationaux, 1929. Pierre Barbuteau, 1862-1916. Biographie des artistes japonais dont les œuvres figurent dans la collection Pierre Barbuteau, tome 2, colección Federico Torralba Soriano. Pierre Barbuteau, 1862-1916, es el autor del texto Biographie des artistes japonais dont les œuvres figurent dans la collection Pierre Barbuteau. Tome 2, Estampes et objets d'art, Paris, 1904, cuya obra figura en la Biblioteca Museo de Zaragoza, perteneciente a la colección Federico Torralba. Aunque nosotros solo hablaremos del volumen 2 de dicha obra, que es al que hemos tenido acceso, la obra completa consta realmente de 2 volúmenes editados en Ámsterdam por RVP de Vries. La edición completa está limitada a 1000 ejemplares, numerados solo a partir del 19. El volumen 1 está dedicado a la pintura y el volumen 2 edita y describe estampas y objetos de arte. Ambos volúmenes son monocromos y están profusamente ilustrados con láminas fotográficas, aunque la primera página, que contiene el título, autores, impresores y lugar de edición, alterna con el color naranja.
La obra actúa también a modo de catálogo de venta de la subasta que se celebró en París en junio de 1904, que ponía a disposición del público y de los compradores la colección de objetos japoneses de Pierre Barbuto en el Hotel Drouot. Se acabó de imprimir el 30 de abril de 1904 a cuenta del propio Pierre Barbuto. No olvidemos que Pierre Barbuto fue un ilustre y adinerado coleccionista de arte japonés que contribuyó a la difusión de la cultura japonesa en París y en Europa gracias a la celebración de importantes exposiciones de su colección privada. Como comisario de esta subasta actuó Pierre Chevalier y como experto Siegfried Bing. La impresión y la edición de la obra fue realizada por Philippe Renoir en su taller de París, ubicado en el número 19 de la Rue de Saint-Père, con caractères français légers y champlevé, dibujados por Georges Auriol y grabados y estampados por Peñot e Hijos en el número 68 del Boulevard Edgar Quinet. Las reproducciones de los objetos fueron realizadas por la Casa Fortier et Marot, ubicada en el 35 Rue de Jussieu. La cubierta del libro en tapa dura fue dibujada por Georges Auriol y estampada y grabada por Vignerot, de Moulins-Ancy, en el 118 de la Rue Vaugirard. El tomo segundo al que hemos tenido acceso consta de 88 páginas más una serie de anexos sin paginar que contienen una amplia, detallada, minuciosa y valiosa relación de 1. El nombre de todos los artistas que aparecen rescatados y citados en la obra por épocas, desde el siglo XVI al XIX y por orden alfabético. 2. La relación de todos los objetos de arte que aparecen en la obra: bronces, empuñaduras de sable, cerámica, fundas de sables, lacas, máscaras, objetos ornamentales, objetos diversos, puntas de flecha, sables y esculturas. Cada pieza reproducida tiene un número adjudicado. 3. Un cuadro sinóptico de las diferentes escuelas que aparecen representadas y sus diferentes pintores y artistas representativos. Escuelas como Ishikawa, Hanabusa, Miyagawa, Toriyama, etc. El impresor advierte que entre los nombres de los artistas figuran hijo o hija, alumno o alumna, y también alumno incierto que se une a esa escuela. Como nota erudita, añadiremos que el marqués Georges de Tressan cita continuamente a Pierre Barbuto al elaborar su obra maestra Notes sur l'art japonais, la peinture et la gravure, pero la obra de Barbuto presenta algunas limitaciones que el marqués suple en su obra. Así, como nota erudita, diremos que Pierre Barbuto no trataba en su obra ni de la pintura budista ni mencionaba o hablaba en la escuela Yamato-e. Esta es una de las razones por las que Tressan escribió sobre este género a partir de 1909. Para finalizar, señalaremos que lo magistral en la obra de Pierre Barbuto es que extrae todas sus informaciones directamente de las obras japonesas que reseña. Finalizaremos con el coleccionista Charles Firmin Guillot, 1853-1903, colección Charles Guillot, Objets d'art et peinture d'Extrême-Orient, catálogo de objetos, París, colección Federico Torralba, Biblioteca Museo de Zaragoza, y con el segundo libro, colección de Charles Guillot, Estampes japonaises et livres illustrés, que sería el segundo volumen. El impresor y coleccionista Charles Firmin Guillot, 1853-1903, era hijo del grabador Firmin Guillot, inventor de la panicografía, más conocida como guillotage, técnica que permite grabar químicamente dibujos sobre zinc e imprimirlos al mismo tiempo que los textos.
En París, en 1876, Charles Firmin Guillot abrió el primer taller francés de fotograbado y un año después perfeccionó un proceso para reproducir ilustraciones de libros en color. Su trabajo ganó premios en todas las grandes exposiciones y le valió el nombramiento de Caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa en 1886. Amigo de artistas y fotógrafos contemporáneos, eligió a Eugène Grasset para aplicar sus descubrimientos. En 1879 encargó a Grasset que decorara la mansión de París que heredó en 1881 para albergar su colección de objetos y obras de arte. A lo largo de su vida, Charles Firmin Guillot, coleccionista y experto en arte medieval y del Lejano Oriente, acumuló una colección de grabados, libros ilustrados, lacas, cerámicas, bronces y objetos de producción industrial admirado por sus contemporáneos. A lo largo de su vida, Charles Firmin Guillot, coleccionista y experto en arte medieval y del Lejano Oriente, acumuló una colección de grabados, libros ilustrados, lacas, cerámicas, bronce y objetos de producción industrial admirados por sus contemporáneos. Cuando murió en 1903, esta impresionante colección fue donada en parte al Musée du Louvre, cuyo famoso conservador era su amigo Gaston Millon, y luego transferida al Musée Guimet después de la Segunda Guerra Mundial. Su colección se vendió en su mayor parte después de su muerte en una subasta el 8 de febrero de 1904 por 827.000 francos. Dicha importante subasta tuvo lugar en la Galería Durand-Ruel de París. Samuel Binge, famoso comerciante y amigo de Charles Firmin Guillot, fue el experto al cargo. Con 3.453 lotes listados en 2 extensos catálogos, la venta fue un gran evento. Aún hoy constituye una referencia en la historia de las subastas. Se conservan en la famosa Biblioteca Museo de Federico Torralba 2 importantes tesoros relacionados con Charles Firmin Guillot. 1. La colección Charles Guillot Objets d'art et peinture d'Extrême-Orient y 2. La colección Charles Guillot Estampes japonaises et livres illustrés. Comentaremos en primer lugar el primer catálogo, que se trata de un volumen que se muestra al lector y al público en cubierta dura de cuero y cartón con ornamentaciones fantasía. El cuero es rojo y el cartón polícromo en amarillo, rosa, azul, verde y blanco. El lomo del libro es en cuero marrón y aparece ricamente ornamentado con dibujos grabados en oro y aparecen el nombre del autor, Charles Guillot, y el título del catálogo, Première partie Objets d'art et peinture d'Extrême-Orient. Además, una decoración floral japonesa con juncos, pájaros, un sol naciente, nenúfares y una linterna japonesa. Debajo, París 1904. El libro se abre con un prefacio de Gaston Millon a modo de dedicatoria e introducción, donde se especifican las peculiaridades del propietario y de esta gran colección en sí misma. Millon nos explica que Charles Guillot fue el primer coleccionista apasionado por reunir el mayor número de monumentos y esculturas religiosas budistas. Sentía un gusto especial por la forma y por la materia de sus piezas. Las máscaras que constituían su colección eran únicas por el carácter extraño de sus expresiones y el lector se recrea pudiendo observar una colección de máscaras que van del siglo VI al siglo XVIII. Las cerámicas muestran la pasión profunda que el coleccionista sentía por el grés. Las empuñaduras de los sables nos desvelan siglos de relaciones feudales, de rudeza artística, donde el hierro se pliega a los caprichos de una decoración maravillosa al calor de la forja. Otra parte muy importante de su colección fueron las lacas, sobrias, elegantes,
de los Kamakura de los siglos XIV y XV, que aparecen con incrustaciones de nácar y estaño extrañamente simplificadas. Dichas lacas de Korin o con la fantasía exquisita de Koetsu son dignas de destacar. También poseía lacas de los siglos XVII y XVIII cuya perfección técnica era inigualable. Asistimos, pues, por primera vez a la venta de una colección dedicada al culto en Extremo Oriente, en la cual nada es indiferente y todo revela el delicado y refinado gusto de su propietario. El catálogo coleccionista consta de 289 páginas y el índice nos introduce en el siguiente listado. 1. Esculturas diversas y máscaras, siglos VI al XVIII, la mayoría de ellas de carácter budista. 2. Lacas diversas e INRO. 3. Peines. 4. Cerámicas, porcelanas y vasijas. 5. Objetos de metal, tales como bronces de China, de Japón, del Tíbet, de Camboya, de la India y de Java. 6. Objetos de hierro, armas, armaduras, sables, empuñaduras de sable, ornamentos del sable, todo perfectamente descrito y definido. 7. Utensilios de fumadores, netsuke, objetos diversos y pinturas. Finalmente, el libro añade un anexo que contiene el nombre de los artistas y un índice de términos budistas. La venta de los objetos de este catálogo tuvo lugar, como se indica en el mismo, entre el 8 y el 13 de febrero de 1904, de lunes a sábado. El lugar, la galería de Messier Durand-Ruel, en la rue Le Pelletier 11 y en la rue Lafitte 16 en París. El comisario de la exposición fue Pierre Chevalier y el experto, como no podía ser de otro modo, Monsieur Siegfried Bing. Con anterioridad se realizaron 2 exposiciones, una particular en casa de Siegfried Bing, del 25 al 31 de enero de 1904, y otra pública en la casa de Messier Durand-Ruel el 7 de febrero de 1904. En aquella famosa subasta, los amigos de Guillot asistieron lamentablemente a la dispersión definitiva de aquellos objetos que formaban parte integrante de su vida y que eran una de las mayores pasiones del coleccionista. Respecto al segundo libro, volumen 2 de la colección Charles Guillot, Estampes japonaises et livres illustrés, explicaremos que se trata de un catálogo de estampas japonesas y libros ilustrados. Aunque el libro se titula así, el orden es el inverso, ya que en el catálogo se nos muestran primero los libros ilustrados y luego las estampas. La encuadernación del libro es idéntica al primer volumen. En su interior, al igual que en el primer volumen, destacan y predominan los modernos tonos azulón, verde claro, naranja, beige y rojo de la contracubierta, jugando de nuevo con una fantasía de diseño a modo de motivos florales. El libro se abre con una preciosa estampación a color que hace alusión a Sakura, el momento del cerezo en flor, en tonos naranjas y verde. Con ella se introduce el título del catálogo. El sello japonés de unos patos en rojo, que en el primer volumen son pavos reales, nos dan una idea de cómo se cuidaba el diseño. En este caso, la segunda subasta dedicada monográficamente para libros ilustrados y estampas está anunciada para las fechas del 15 al 19 de abril en París, 1904. Según nos especifica el catálogo y al igual que en la primera subasta, las condiciones de venta exigen un pago al 100% de la mercancía al contado. El comisario y experto de la exposición son los mismos que en la primera. La subasta aparece dividida en 2 partes que aparecen referidas en el índice del catálogo. Ambas partes serían una
libros ilustrados y estampas, que ocupa todo el grueso del catálogo. 2. Pinturas originales, que ocuparía una mínima parte. Y posteriormente, a modo de anexo, el editor del catálogo ha tenido el gran acierto de recoger y citar por orden alfabético a más de 200 artistas conocidos y desconocidos en una tábula. Todos ellos participantes en esta exposición a través de sus ilustraciones y pinturas, algunos de los cuales alcanzaron un gran éxito en Occidente. En cuanto al contenido de las ilustraciones que aparecen en los libros que se citan, cada una tiene un número y reproducen solo las que el editor ha considerado más famosas o interesantes. Obedecen sobre todo a diferentes motivos naturales: animales diversos, aves, tortugas, carpas, paisajes, motivos familiares, motivos mitológicos, flores, vestuarios, interiores, escenas de la vida cotidiana, músicos, maternidad, personajes famosos, paisajes del paso de las 4 estaciones, etc. Posteriormente, las estampas de autores ilustres conocidos y otros menos conocidos. Cada estampa, al igual que cada obra, tiene adjudicado un número. Empiezan a aparecer de una manera ordenada a partir de la página 114 y también numeradas. Hasta el número 1039 son en negro, pero a partir del número 1039 se reproducen 3 preciosas estampas de Hokusai en color. Son las que encontramos en las páginas 123 a 126. Luego volvemos al negro monocromático que predomina en toda la obra. En las estampas encontramos motivos de escenas de la naturaleza: pájaros, peces, flores, vida cotidiana, árboles, monjes budistas y paisajes. A diferencia del primer volumen, el editor en este caso es Charles Hérissey y el impresor de las ilustraciones Draeger Frère, muy conocidos y especialistas en impresiones de arte, que sellan su trabajo con un sello modernista que añade, además, interés a la obra. En conclusión, gracias a todos estos artistas, escritores, viajeros y coleccionistas, que merced a la Biblioteca Museo de Zaragoza y a la erudición y a la propia actividad coleccionista de don Federico Torralba Soriano hemos podido presentar, el fenómeno del japonismo se extendió a grandes capitales europeas como París o Londres, donde artistas y coleccionistas participaron activamente en la difusión de la cultura extremo-oriental a través de las exposiciones universales y los salones privados, como hemos visto tras nuestro análisis. París no se quedó al margen de esta nueva aventura artística, sino que junto con Londres se hizo pionera de ella. Más que un efecto de moda, el japonismo se inscribió en una necesidad de renovación artística. Esta nueva tendencia, por sus temas de predilección, que son la naturaleza y el movimiento, permitió, sin ningún lugar a dudas, que nuevas corrientes artísticas como el Art Nouveau, el modernismo y el impresionismo vieran la luz y nacieran en Europa, teniendo un epicentro muy claro en París y en Londres. Muchísimas gracias.